Andrés Rodríguez. Y tenemos una nota también ahora mismo muy interesante. La Delegación Cultura viene llevando adelante un ciclo de charlas que se llaman La Nación a través de su espejo. La charla del día de hoy, que comienza a las 14 horas, se llama o está titulada El cine nacional en su laberinto, claves para comprender la encrucijada actual. ¿Y quién va a estar a cargo de esa charla? Es Marcelo Chapses, quien es es productor, director de cine y actualmente se desempeña como director de la plataforma Contar de contenidos públicos, que si nunca la usaron, es total y absolutamente maravillosa. Marcelo, Julián de Sousa te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julián? Gracias por la comunicación. No, por favor, gracias por atendernos. Te voy a contar una intimidad. El criterio periodístico para definir esta nota fue el siguiente. La delegación publica el flyer, vos aparecés en el flyer y llevas puesto una remera con la esfinge de Lovecraft y de Edgar Allan Poe. Yo cuando lo vi dije, este muchacho tranquilamente puede ser amigo mío con esa remera. Ese fue el criterio periodístico. Después, por supuesto, vino todo lo demás. A nosotros nos gusta mucho tratar todo lo que se hace a nivel de políticas culturales desde lo gremial y, por supuesto, desde el Estado. Pero arrancó con la remera. Son esas señas de identidad, son señas por ahí a veces generacionales. Eso es un poco, viste, como la cosa de los masones en otros siglos, claro, que se reconocían y entonces ya sabían que compartían algunos secretos. Sí. Viste, con algunas cosas del rock, de la música, y con estas del cine y la literatura, como son Lovecraft y Poe, uno comparte también, uno ve esa seña y ya hay un montón de cosas que están dichas. Uno puede ponerse a hablar y, o sea, yo podría ahora decir, porque cuando en las montañas de la locura tal personaje, vos ya sabés de lo que estoy hablando, entonces ya sabríamos que entramos en un universo común. Exactamente. Así que me parece bárbaro partir de ahí para hablar de Contar y la problemática del cine. Así es. Bien, la charla que vos vas a dar hoy a las 14 es el cine nacional... Perdón, no es hoy. Jueves 16 de junio, perdón. Claro, jueves 16 de junio. El jueves que viene. Bueno, tiene una afirmación, dice, el cine nacional en su laberinto. Sí. También es una afirmación de características cinematográficas, ¿no? Lo del laberinto, pero bueno. Tiene una cosa borgiana. Sí. Pero tiene que ver también con que hay una situación heredada de los 4 años de gobierno anterior, con una ley cuando se discutió la reforma previsional y la reforma impositiva. Quedó ahí un artículo que derogaba los tiempos de una serie de impuestos que se llaman de asignaciones específicas. Algunos de esos impuestos son, por ejemplo, el 10% de la entrada cinematográfica, que es una parte indispensable del fondo de fomento del cine, y también los aportes que hace el ENACOM al fondo de fomento. Con lo cual tenemos una espada de Damocles para el 31 de diciembre de este año, que la teníamos, que sabíamos que estaba hace mucho, cuando empezó este nuevo gobierno y empezó el sector a discutir esto, y después vino la pandemia y después lamentablemente pasaron otras cosas, y una gestión en el Instituto de Cine que no estuvo a la altura de las circunstancias, y estamos ahora en esta condición en donde estamos ya promediando el último año en donde está la caducidad y todavía no se ha resuelto. Hay un proyecto en la Cámara de Diputados que ahora está analizando senadores
y esperamos que esto finalmente tenga la voluntad política de resolverse con un proyecto que prorroga 50 años la caducidad de estas asignaciones. Eso es parte del laberinto en que se encuentra nuestra actividad, y después tiene que ver con esto en parte que yo estoy haciendo ahora a nivel de contenidos públicos, que son la aparición y la existencia de las plataformas, plataformas Netflix, Amazon, Disney, etcétera, que han también sumado unos tramos bastante intrincados al laberinto de nuestros contenidos audiovisuales, porque han cambiado el modo de producción, o están cambiando el modo de producción y de exhibición, y son nuevos paradigmas que hay que analizar, tener en cuenta, que hay que ver cuáles son sus cuestiones positivas, sus cuestiones que pueden incidir negativamente en las políticas nacionales, y empezar a hablar en voz alta de estos temas y empezar a generar proyectos para actuar en consecuencia. A ver, corrégime, digamos, en este laberinto podríamos hablar, si querés, de dos patas. Uno es la financiación del cine nacional, que la verdad que es una discusión que no se da en ningún otro país del mundo, ¿no? Porque uno ve Francia o los propios Estados Unidos, que tantos admiran, y el aporte del Estado a la industria cinematográfica es muy importante, y el otro es pensar la producción de cine argentino en el marco de las plataformas de streaming. Sí. Bien, perfecto. En el streaming, ¿qué es lo que observás vos que debería ser la industria cinematográfica argentina? A ver, básicamente las plataformas de streaming son un hecho, digamos, comercial, de cambio de modelo estructural en el ámbito del comercio audiovisual, que se da a nivel mundial. Las empresas multinacionales encontraron otro modo otra unidad de negocios que, además, pandemia mediante, se acrecentó y se instaló muy rápidamente en todo el mundo. Y lo que sucede es que esto viene a cumplir un viejo apotegma de uno de los directores de la MPA, ahora que vos hablaste del apoyo del Estado en Estados Unidos. La MPA, que es la Motion Picture Association, es la entidad que nuclea todos los grandes estudios en Hollywood. Su presidente durante muchos años, un tipo con muchísima influencia en el Congreso de Estados Unidos, con senadores que trabajaron para él, etcétera, etcétera, fue Jack Valenti, que decía, en los años 90, nosotros ya producimos el 90% o más del 90% del cine del mundo. Déjennos producir el 100% porque tenemos capacidad para eso, y que cada país se dedique a producir otras cosas más específicas que puedan hacer. Que produzca leche Países Bajos, que haga calzado Bélgica, o sea, cine podemos hacer nosotros para abastecer a todo el mundo. Sí, es decir, de lo que hablaba era básicamente de la División Internacional del Trabajo. Exactamente. Sí. Y lo que las plataformas vienen a hacer es a cumplir un poco esto, porque si para algo necesitan las distintas naciones una actividad audiovisual propia, un cine propio, una actividad audiovisual propia, es para construir sentido, que es lo que más ha hecho digamos, el cine norteamericano en los años 40, 50 y 60, después de la guerra, construyó sentido en todo el mundo a través de sus productos audiovisuales. Todas las naciones necesitan de esto y entonces están viendo a ver el modo de enfrentar este nuevo modelo en donde las pantallas son las plataformas en detrimento de las históricas pantallas de cine, y en donde también estas plataformas se han puesto a producir. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en Argentina, que el caso García Belsunce, que la vida de Maradona,
que la vida de Bonavena, que va a salir ahora, que la novela de Tomás Eloy Martínez sobre el derrotero del cadáver de Vaperón, todas tienen el copyright de alguna plataforma extranjera. Exacto. Que decide, o sea, el dueño del copyright es una empresa extranjera que además decide el corte final y decide qué sentido va a tener ese sentido que se va a construir. Entonces, este es el peligro que estamos transitando en este momento. Estamos perdiendo identidad en la producción de sentido, dejándolo en manos de empresas norteamericanas que nos van a contar a nosotros. Increíble. Y esto es lo que hay que esto es lo que hay que discutir, esto es lo que hay que encontrarle la vuelta con mayor inversión para la producción local. Para eso hay que grabar la actividad de las plataformas, que es lo que está en discusión en este momento en casi todos los países del mundo. En algunos casos ya con hechos concretos, y por eso es tan importante la existencia de una plataforma como Contar, que nuclea los contenidos públicos. Bien, y que además ha hecho un rescate de películas antiguas de nuestro país muy interesante, ¿no? Solo a uso seguido. Exactamente. Solo a uso seguido. A ver, vos lo que estás hablando, voy a poner el ejemplo del champán. Sí. Si uno quiere producir champán en la Argentina, lo puede hacer. Ahora, si quiere ponerle champán, tiene que pagarle a Francia. Si no, le tiene que poner vino espumante. Porque champán forma parte de la identidad cultural de Francia. Sí, ¿Es más o menos lo que se está discutiendo? En parte sí, porque el tema es... digamos, hay una cuestión sobre todo con los grandes defensores del libremercadismo, etcétera, en que supone que no tiene incidencia quién es el tenedor de la propiedad intelectual y de los derechos de explotación de un producto audiovisual. El producto audiovisual se piensa y se genera en un país, pero el dinero termina siendo de una multinacional y lo produce una multinacional. A ver, es como decir, hay una empresa Coca-Cola que está instalada en Argentina y produce botellas de Coca-Cola que consumimos. Ahora, la fórmula de la Coca-Cola, el director local que nació en Aedo y que llegó a CEO de la empresa, ¿puede cambiarle la fórmula? No, tendría que hablar con la comisión directiva, con el directorio en su casa matriz, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo. La casa matriz que paga, Netflix, Amazon, Disney, HBO, Paramount, etcétera, etcétera, dicen: ok, esta historia me interesa, esto me gusta, contemos la vida de Maradona. Ahora, no, este final no, esto no lo contemos, esto lo ponemos acá. Y eso lo está decidiendo alguien que no tiene que ver con el champán original del lugar al que corresponde. Claro. Y que no está tan seguro de cuál es el gusto del champán y cuál es el sentido de esa bebida que se creó en esa región llamada champán. Esto es lo que perdemos. Perdemos identidad. Claro, eso quiero decir. Hay una pérdida de identidad. Es como que de repente caiga Marvel. A mí me gusta poner estos ejemplos para que todo el mundo entienda, ¿no? Caiga Marvel y te haga el Martín Fierro. Sí, o al revés, para que se entienda bien. Es como que nosotros vamos a hacer Capitán América, pero en vez de un escudo con círculos, le vamos a poner rombos y qué sé yo. Y el público lo va a mirar y va a decir: pero el Capitán América no es así, ¿cómo? Claro. Lo han desnaturalizado. Y bueno, pero como lo hago acá, yo crecí en Caballito, le quiero poner este diseño. No es así. El Capitán América es el Capitán América y Maradona es Maradona, y el Capitán América lo van a contar sus creadores, y Maradona deberíamos tener la opción de poder contarlos también nosotros. Que si hay una serie de Amazon, hay, pero nosotros también tenemos la capacidad de desarrollar nuestros propios contenidos para contar nuestra identidad del modo que la queremos contar nosotros.
Y en esta combinación de los dos laberintos que hablamos al comienzo, el audiovisual nacional se está quedando muy rengo y las plataformas están comenzando a cumplir este apotegma de Jack Valenti de construir el sentido al 100% de los contenidos audiovisuales del mundo. Uh-huh. Ahora, nosotros podríamos, porque vos me hablas de este muchacho Jack Valenti, y no me parece mal lo que hace. Digo, el problema es por qué nosotros no tenemos un Jack Valenti. Alguien que vaya al Congreso, que nuclea a las empresas, a los productores, haga lobby a favor de la industria nacional. Todas estas cosas suceden, pero viste, muchas veces hay como un deslumbramiento bueno, estas son grandes empresas, traen trabajo, es cierto, traen trabajo. Ahora el sector, los técnicos del sector están con mucha ocupación en muchas de estas series uh-huh. que se están produciendo acá, pero también el Estado y sus operadores y incluso el sector tiene que entender que esta es una actividad que está funcionando ya muy parecido a una actividad de maquila, es decir, producimos hasta secar el pozo y después nos vamos a otro lado. Y, claro. Y cuando nos vamos a otro lado, y puede ser pasado mañana y no es la primera vez que haya sucedido, toda esta gran ocupación que hay ahora, después en qué se ocupa, si el Estado no se ocupó de mantener produciendo a la actividad local con fuerza y con contundencia. Lo que vamos a tener después es un pico de 2 años y una caída de 7. Uh-huh. Sí. Entonces después nos vamos a quejar de que ahora el sector está en crisis y no está ocupado. Bueno, al contrario, nos tendríamos que haber ocupado cuando estaba muy ocupado el sector como ahora, para poder construir el mercado local y la industria nacional. Esto es así, si no, somos simplemente un lugar de factoría. Y esto se viene discutiendo desde el comienzo de la República y con claro. Un digo, pues si no, no entendemos. O sea, cuando hace 70 años se discutía Braden o Perón, no era por un antagonismo entre dos personas, uh-huh. Era por 2 modelos de construcción de nación. Exactamente. El de Jack Valenti o el que vos decís del Jack Valenti local que venía a ser Perón en esta discusión. Sí, claro, claramente. Marcelo, te cambio un poquito el eje, me estoy quedando sin tiempo. Sí. De paso aprovecho, sí. Cuando quieras pegate una vuelta por el estudio y podemos charlar 1 hora seguida sobre estos temas que a nosotros siempre nos importan mucho. Cuando quieran. Asumiendo, o partiendo en todo caso de tu remera de Poe y de Lovecraft, sí. ¿Te gusta el cine de terror también? Sí, mucho, la literatura y el cine de terror. Claro, sí. Como a mí. Se está produciendo mucho cine de terror en nuestro país y mucho cine de terror de calidad. Voy a poner un ejemplo que para los que les gusta el género ya es una película que está como instalada y creo que va camino a transformarse en un clásico, que es Aterrados, sí. de Demian Rugna. Uh-huh. Hay nombres que son destino, ¿no? Porque con ese nombre, llamarse Demian y producir terror, digo, es como que va. Sí. Y vi hace poco en una plataforma de streaming una película que se llama Los que vuelven, filmada en Misiones. Los que vuelven, sí, sí. Filmada en Misiones. De Laura Casabés. Exactamente, que terminó siendo interpretada como una película feminista cuando la propia Laura dice, la verdad que yo no quise hacer una película feminista, pero bueno, terminó en el marco de esa interpretación. Así sí. Que material incluso hay para meternos en géneros en los que la Argentina por ahí no tiene una tradición, salvo a tipos como vos o como yo, que no sé, veíamos las películas de Narciso Ibáñez Menta, no ha tenido una masividad. Sin embargo, ahora la está logrando. ¿Tenemos con qué? Y desde nuestra identidad cultural. La está logrando con mucha autoridad. Esto comenzó hace 20 años, un poquito más, con alguna gente, esta cuestión del recambio generacional, con gente que había nacido ya con, digamos, finales del siglo pasado,
gente muy joven que se nutría justamente con los nuevos géneros populares, los cómics, el terror, etcétera, y que los podía traducir muy sabiamente también a darle un color local. Y empezaron con peliculitas muy bizarras, como era La gente de Farsa con Plaga Zombie y esas sagas, y se fue creciendo y creciendo, y cada vez se profesionalizó más, y la verdad que hoy hay un acervo te diría, de casi un centenar o más de películas de terror, de género argentinas, muy valiosas, y donde uno puede contar estos temas aparentemente, digamos, universales que ha instalado el cine norteamericano o el cine alemán de principios del siglo pasado, etcétera. Por ejemplo, yo hice una película hace 4 años, Necronomicon, justamente, que es como una adaptación de Lovecraft a Buenos Aires, con la Biblioteca Nacional como un protagonista principal, donde está escondido un ejemplar del libro mítico, del libro maldito, el Necronomicon, pero básicamente porque Lovecraft en su literatura cuenta que hay un ejemplar del Necronomicon en la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Claro, yo te iba a decir eso, vos lo llevaste a tu ámbito, a la Biblioteca Nacional, digamos, a tu ámbito laboral. Lo llevamos a la Biblioteca Nacional porque por analogía, y porque Borges históricamente había sido director de la biblioteca, siempre había como una leyenda urbana de que el Necronomicon lo había escondido Borges en la biblioteca. Pero digo, quiero decir, hay modos y formas. Aterrados misma es una película contada desde acá, a pesar de que tiene, como película de miedo, tiene un tema universal. La película de Laura Casabé utiliza muy bien todo el escenario en el que Horacio Quiroga ha puesto muchas de sus historias, ahí en medio de la selva misionera. Yo creo que hay, digo, esta cosa donde el tema de los mensú, que es algo que tiene que ver con la literatura de Misiones, también se emparenta con el tema de los zombies. Sí. Hay mucho material para explotar, y yo creo que los realizadores y realizadoras argentinas lo están haciendo muy bien. Yo creo que el tema del cine de género es de lo que mejor ha venido funcionando en los últimos 10 años. Perfecto, Marcelo, se me acabó el tiempo lamentablemente, pero cuando quieras estás invitado y le podemos dedicar el programa entero a hablar de políticas culturales para nuestra industria cinematográfica. Y espero a todos y todas las interesados allá en el Centro Cultural Borges el jueves que viene a las 2 de la tarde. Bárbaro, un gran abrazo, Marcelo, hasta pronto. Un abrazo a ustedes. Chau, gracias, chau. Hablábamos con Marcelo Chapses. Son las 12 horas con 29 minutos. Recuerden, jueves 16 de junio, 14 horas, Sala Mercedes Sosa, Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una